encuentro con María. Gustosas y contentas, iniciamos escuchando esto tremendo que de verdad nos encanta. Dulce encuentro con María. Bienvenidos hoy, sábado 29 de junio, así es, último sabadito de este mes de junio, mes lleno de solemnidades, como en cada programa lo hemos mencionado. Y bueno, si es un programa donde la estrella, bueno, es María Santísima, Dulce encuentro con María, quien abraza esta obra evangelizadora, pero centrado obviamente en Jesucristo. El día de hoy se preguntarían, o yo me preguntaría, ¿por qué el día de hoy lo vamos a dedicar a hablar de la solemnidad de dos hombres pilares de nuestra Santa Iglesia Católica, San Pedro y San Pablo? Pues bueno, ahí está la respuesta en esa misma pregunta, ¿no? Porque es una solemnidad. Entonces te invitamos a que te quedes. El día de hoy hablaremos de esta gran fiesta que celebramos tú y yo, porque hablamos de iglesia y somos todos, ¿no? Todos los católicos bautizados, de estos dos mártires, de lo que hicieron en nuestra Iglesia Católica en el mundo, cómo trascendió su vida y sobre todo algo importante, Alma, también, cómo cambió su vida con la presencia de Jesucristo. Así es que quédate, mi nombre es Jazz Martínez, bienvenido a Dulce Encuentro con María. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, radioescuchas o internautas, como gusten que les llame, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este sabadito tan hermoso, ya último sábado de mes. Terminamos las solemnidades que habíamos mencionado con la de hoy, las solemnidades de junio, por supuesto, no del año. Y bueno, también hoy pedimos por el Papa, oramos por él en su día. Más adelante les diremos por qué el día del Papa, Jasmine. Ajá. Y bueno, también tenemos hoy sábado 29, recuerden que ayer viernes fue el día del Sagrado Corazón de Jesús y habíamos mencionado que de la mano va el día del Inmaculado Corazón de María, que es hoy sábado. Pero bueno, ya veremos por qué hoy es la celebración importante. Bueno, pues es la de Pedro y Pablo, pero no por eso la vamos a hacer a un lado. Tenemos, por supuesto, presente que hoy tenemos el Inmaculado Corazón de María. Y bueno, ¿qué podemos hacer como familia para consagrarnos a María? También lo vamos a ver por aquí. Quédense con nosotros. Gracias por estar aquí en este nuevo horario que tenemos de 1 de la tarde. Así es, y bueno, vamos a comenzar porque uno de los propósitos también es que nos demos cuenta qué está sucediendo como católicos, estar también informados de en qué consiste esta solemnidad y así vivirla, porque hoy es día de precepto. Así es. Así es, entonces esto significa que pues que hay que ir a asistir a misa como si fuera el domingo, tal cual sucede el domingo, hoy tenemos que hacerlo. Así es que si todavía no lo has hecho, estás a punto. Pero bueno, iniciaremos diciéndote, el día de hoy es para nosotros sagrado porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es que ambos eran en realidad una sola cosa, aunque fueron martirizados en días diversos. Estas palabras las dijo nada más y nada menos que el obispo San Agustín en el año aproximadamente 354. Así es, San Agustín de Hipona. Él celebraba a estos dos grandes mártires y bueno, iniciaremos también compartiendo. ¿Por qué? Sabemos y escuchamos, ¿no?, que Pedro en él se edificó la iglesia, pero hoy es un buen momento para recordar por qué. ¿Quién fue? San Pedro fue el primer llamado. Fue un pescador, así es, ejercía el oficio de pescador. Después, también durante la pasión de Jesucristo, lo negó 3 veces. Y bueno, Simón Pedro es el primero de los apóstoles a los que se aparece Jesucristo después de resucitar, de los primeros. Ahora, antes de continuar, mencionamos nada más 3 rasgos de San Pedro, pero sería importante a lo mejor poder entrar, analizarlo y que el Espíritu Santo te ayude a ti y a mí a poder ver qué me puede decir estos aspectos de San Pedro. Así es, Jasmine, tú mencionaste sobre todo, primeramente, que era pescador. Hoy sabemos, no por hacerlo menos, o sea, todos los oficios son muy importantes, pero bueno, en ese tiempo, en esa época en que vivía Pedro, pescador, bueno, no tenía una formación intelectual, por supuesto, no tenía estudios. Yo creo que nunca pensó que a él lo podían elegir para hacer algo y tan importante como lo es hoy, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque Pedro él se dedicaba a una vida cotidiana, o sea, su casa, pescar, obviamente obtener, bueno, para vivir, ¿verdad?, tu vida diaria, y creo que nada más, o sea, no había mucho más, ni siquiera conocimiento, obviamente,
de la iglesia, de los documentos, pero porque para eso eran los maestros, o sea, ¿verdad? Los que conocían. Pero yo creo que en alguna ocasión, Jazmín, también tú, yo o alguno de ustedes que nos están escuchando, a veces nos han encargado algo dentro de la iglesia, algo dentro de tu grupo de oración, algo dentro de la comunidad en la que participas, o de algún movimiento cualquiera que sea, hasta el simple hecho de decir, oiga, quiere pasar a leer una lectura, quiere llevar las ofrendas, y en algún movimiento te pudieron haber dicho, oiga, te gustaría hacer una oración para iniciar, etcétera. Pero a veces, ¿cuántas veces cuando nos dicen esto, que nos hacen ese llamado, nos sentimos indignos, decimos, ay no, pero yo como que yo no sirvo para eso, o yo no estoy preparado, yo jamás lo he hecho y no voy a poder, o yo por qué, si a lo mejor hay alguien que lo puede hacer mejor, etcétera. Hay muchas maneras de pensar de diferentes, pero yo creo que también Pedro debió de haber sentido eso en ese llamado, porque Pedro, bueno, en ese tiempo era un hombre débil, tibio, acuérdense, ya lo mencionamos en algún momento antes de que estuviéramos hablando cuando todavía no era Pentecostés, era un hombre tibio, temeroso, bueno, también era de carácter fuerte, también por ahí en las escrituras lo podemos ver, y en un momento precisamente por esas características niega conocer a Jesús. Es como cuando si ahorita en estos tiempos te dicen, ¿tú eres cristiano? Y tú dirías sí. ¿Apoyas el aborto? Entonces dirías no, pero hay quien a lo mejor por no quedar mal con la persona pudiera decir sí, y bueno, ahí estamos negando a Jesús, ¿verdad? Al igual que Pedro. Pero él, bueno, entra a ser parte de los discípulos y en algún momento de la vida nosotros también podemos identificarnos así. Él tenía la necesidad de pedir perdón por fallarle a Jesús. Nosotros también tenemos esa necesidad, yo creo que todos los días de nuestra vida. Y bueno, él era fiel a sus mandatos. Ese era algo característico también de Pedro después, por supuesto. Y entonces yo creo que a lo mejor como Pedro, bueno, ahorita vamos a hablar de Pablo, por supuesto, pero Pedro tiene muchas características. A pesar de que era débil, temeroso, era también de un carácter recio, pero también era miedoso porque le podían hacer algo si declaraba que era seguidor de Jesús. Tú y yo también podemos hacer eso. Claro. Tú y yo también podemos hacerlo durante nuestros días en algunas actividades. ¿Y sabes en dónde? Ahí en donde estás, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa. A veces nos da miedo proclamarlo. Así es, proclamarlo, no simplemente algo tan simple, no. Sales a comer o a cenar y te puedes sentir como que, ¿cómo voy a bendecir aquí los alimentos? Algo tan sencillo pero tan importante que es parte ya de nuestra vida, hablando de que pertenecemos a comunidad y Cristo estamos luchando porque sea el centro de nuestra vida en todo, ¿no? En nuestra manera de relacionarnos. Pero bueno, continuando con San Pedro, así es, ya lo dijiste, un hombre sencillo, pescador, sin un conocimiento o una formación, digamos, académica, temeroso, miedoso al recordar que negó a Jesucristo, y eso, que, bueno, primero no pensó que él pudiera ser parte de los discípulos, yo creo que ni siquiera sabía si existía Jesús o no lo sé, y no conforme con eso, después convive con él, es parte de los discípulos, y aún así lo niega. Pero aún y así, con esto que nada más estamos mencionando rápidamente, Jesús lo elige primer papa de la iglesia. Jesús le dice, y lo digo textualmente, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con humildad aceptó la misión de ser roca de la iglesia y explica su misión por medio de dos símbolos, la piedra y las llaves. Así es, él se llamaba Simón, le cambió el nombre a Pedro, que significa piedra. Y bueno, a este símbolo lo vamos a compartir porque, Alma, hoy día estamos haciendo esta celebración de la solemnidad, pero también es una invitación, sí, a celebrarlo, a asistir a la misa eucarística en honor a estos grandes mártires, pero también hoy, Alma, reconocer cuál es mi misión en mi vida, por más sencilla que pudiera parecer mi trabajo, o mi oficio, si soy panadero, no lo sé, el oficio que tengas tú, ahí ser iglesia, ahí cumplir la misión, aceptar y escuchar ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ahora continuando con Pedro, ¿cómo y cuándo inicia la iglesia? Pedro, a ver, Alma, platícanos. Bueno, acuérdate que ya habíamos también mencionado en la semana de Pentecostés, esto se lo recordamos porque yo creo que es algo que, si se fijan, o sea, cada semana como que va de la mano esas fiestas litúrgicas que estamos viviendo tan
tan hermosas, si les ponemos atención, vemos cómo nos llevan de la mano. Pero bueno, después de la aparición del Espíritu Santo, ¿verdad?, que sobre ellos, sobre cada uno, o sea, el día de Pentecostés, analizamos cómo ahora ellos, llenos del Espíritu Santo, sus debilidades que mencionamos antes, si se acuerdan que decíamos que era temeroso, miedoso, etcétera, pues esas, ignorante de alguna forma. todo eso que también ya lo mencionamos antes, gracias a que está el Espíritu Santo en ellos, empieza a desaparecer. Pedro empieza a hablar en público, haciendo obra de proselitismo. Imagínense, ahorita hablas bueno, de hecho ahorita es un tiempo, Jazmín, en que si tú hablas en público así, casi te andan igual apedreando como los discípulos, ¿eh? O sea, dependiendo de qué hables, claro que sí. De hecho, hablando sobre las redes sociales, estamos transmitiendo a través de una red social, Facebook. Si tú compartes algo en lo que tu opinión o la iglesia, defiendas la opinión de la iglesia, hablaste hace un momento sobre el aborto, sobre tantas corrientes que salen de la New Age, de verdad eres atacado y se va, y en este sentido, grandes sacerdotes, bueno, que predican a través de las redes sociales están siendo atacados, ¿no? Hoy día esta es una invitación a sentirnos llenos del Espíritu Santo y atrevernos a decir lo que corresponde. Así es. Así como Pedro también hablaba del proceso de Jesús, criticando valientemente la decisión de los que habían condenado a su maestro. O sea, Pedro, lleno del Espíritu Santo, tenía valor y lo hacía directamente. Bueno, recuerdas que te comentaba el otro día, no en cámara por supuesto, pero sí aquí platicábamos, en que veíamos una reflexión de un sacerdote que me gusta mucho escuchar, y él decía que el no decir las cosas como son directamente, no es que tengas misericordia, no es que te estés, porque a lo mejor al prójimo lo puedas ofender, es cobardía, pero la disfrazas de esa manera. Y Pedro, obviamente, dejó de ser cobarde, ahorita lo veíamos. Esa es una característica. De la presencia del Espíritu Santo en él. Claro. Si antes lo negó, si antes lo negó 3 veces durante la pasión, ahorita Alma no lo confirma, es Pedro quien hablaba del proceso de Jesús, criticando valientemente la decisión de los que habían condenado a su maestro. Lo que él antes había sido partícipe, ahora él lo denunciaba. Ese valor. Y bueno, es Pedro también el que hace el primer milagro cuando al cojo ante la puerta del templo. Ahí está un cantito. A ver, no, canta. no me lo sé. Sé que hay un canto, pero no me lo sé todo. Tuvo temor de cantar. La de Pedro, no me lo sé. Y sobre todo de cantar, pero bueno, hay cantos, hay lecturas a través de eso, porque si recordamos este milagro es que iba Pedro con Juan a orar al templo y está un paralítico ahí y le dice, vean, él está pidiendo por supuesto algo de limosna, de caridad, y le dice Pedro, bueno, esto lo recuerda, es un pasaje, que él no tiene dinero, no tienen oro, pues no tienen algo de valor, pero lo que ellos tienen se lo van a dar. Y pues, ¿qué es lo que tienen? Al mismo Jesús, y bueno, precisamente entonces el paralítico se para. Pedro también es el primero en ser arrestado junto con Juan por el Sanedrín. En el año 42, el rey Agripa I persigue a los cristianos y encarcela a Pedro, que milagrosamente liberado y logra huir. Que también, bueno, son pasajes, creo que en hecho viene donde están ellos encerrados y cómo es liberado a través de un ángel que Dios les manda. De hecho, hoy la primera lectura habla justamente de eso. Hoy en la solemnidad, 29 de junio, de San Pedro y San Pablo, habla esa primera lectura, donde, de verdad es sorprendente, Alma, cómo lo encarcelan, pero no solo está custodiado por un soldado, sino por 4. Y aún a pesar de eso, llega un ángel y lo libera así se oye como una historia de un superhéroe, pero de verdad que Dios supera todo. Pongamos atención, démonos la oportunidad de vivir y de aprender y de llenarnos de la palabra de Dios que nos instruye, nos forma. Y en este sentido, Alma, en esta lectura ya no voy a andar más en eso, pero de verdad es sorprendente lo que Dios hace y ahí está en la palabra de Dios. Y bueno, ahora, ¿qué con los signos de las rocas y las llaves? La roca. La iglesia es como una construcción que se edifica a partir de los cimientos, y el cimiento, una vez colocado, debe de quedar ahí para que el edificio no se venga abajo. Pedro y sus sucesores, los papas, son el fundamento visible de la construcción.
Y el fundamento invisible, ¿quién sería? ¿A quién no vemos? Jesucristo. Ese es uno de los significados en la roca, porque sabemos que hay mucha teología hablando sobre la palabra de Dios, cuando le cambia el nombre, cuando lo escribe, cuando se lo dice en arameo. Pero bueno, ahora compártenos, Alma, el significado de las llaves. Sí, porque bueno, le dijo que era roca y aparte le entrega las llaves, como lo mencionaste tú. Las llaves simbolizan la autoridad sobre la casa, la potestad de disponer, de dejar entrar y de echar de la casa. Simplemente las personas o los papás de una casa, pues son los que traen las llaves, ¿no? Y ellos deciden si a algún hijo le pueden dar una llave para que pueda entrar o salir libremente, dependiendo los horarios que tenga o las actividades, pero ellos lo deciden. Entonces ese es el significado de las llaves, y por eso Pedro es nombrado mayordomo en el reino de Dios. Sus decisiones realizadas en la tierra quedan ratificadas en el cielo. Pedro, con él, obviamente, y sus sucesores, que hoy sabemos quiénes son intermediarios indispensables para el acceso normal al reino de los cielos. Cristo, sabemos bien que, bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia, por supuesto, pero los papas son sus vicarios, son sus servidores, son sus representantes aquí en la tierra. Así como dejó a Pedro como primer papa, bueno, de ahí ya se vienen dando todos los demás papas, y ellos son sus representantes visibles aquí en la tierra sobre la muerte. Obviamente, Pedro, para él fue un regalo tener ese martirio, la muerte que tuvo. Pero bueno, narra la tradición que fue crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano cerca de la Vía Triunfa, así se llama. Y fue crucificado de cabeza porque él dijo que no se sentía digno de morir igual que su maestro. O sea, sí en una cruz, pero no iba a morir, o sea, como de pie, igual que él, sino que lo pusieran así. Imagínate. Si cuando te cuelgas un poquito sientes como que te ahogas, ¿no? O sea, Hablábamos en un principio cuando lo negó durante la pasión, tenía el temor de su persona. Y aquí Alma no solamente sabe, es dotado del regalo del martillo, pero fíjate lo que hace un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios Espíritu, es que vences esos temores. Él sabía lo que iba a padecer, pero no solamente eso, sino tiene el valor de decir, no soy digno de esa forma. O sea, y es todavía, pues es un sufrimiento grande. Y bueno, el emperador Constantino hizo construir una basílica, y donde se alza hoy la Basílica de San Pedro, construida según planos Bramante y el famosísimo artista Miguel Ángel. Entonces hemos visto rápidamente algunos de los rasgos de Pedro antes, durante y después. El día del Papa es justamente por eso, el día de hoy. fíjate, también viendo los rasgos de Pedro que mencionábamos, la importancia de ver cómo era antes, tímido, miedoso, peleonero, ignorante, etcétera. Llega la presencia de Dios, llega la presencia de Jesús a su vida, porque eso fue lo que le pasó, la presencia de Jesús, y se llena después del Espíritu Santo, y entonces es todo lo contrario, es valiente, se anima, proclama, habla, declara, etcétera. Ahorita recordaba otro personaje de la Biblia que algo parecido, Moisés. Moisés era tartamudo, miedoso, se fue a esconder al cerro porque había matado a alguien, bueno, por un pleito. Pero cuando se encuentra con Dios, que empieza a instruirlo y todo, se vuelve valiente y regresa a ver al faraón. Entonces, si lo menciono es por esto, porque esa característica importante para ti, para mí, para ti que nos estás escuchando y para nosotros que estamos aquí, es que tengas la presencia de Jesús en tu vida, para que siempre seas, en esa vida que estamos llevando cada uno, seas valiente, fuerte, atrevido, y sobre todo sabiendo y proclamando que Dios vive en ti y que tú estás en Él también. Y bueno, yo creo que en base a eso, viviendo con Dios, vamos a tener una vida siempre valiente en Dios, aclarando. En Dios siempre valiente, dice Alma. Obviamente eso no significa que durante nuestra vida no sintamos temor. El ser valiente no significa no tener temor, sino vencerlo. Pero bueno, ahora es importante también que te identifiques, o que digas en qué personaje me puedo identificar yo. Si en San Pedro, en San Pablo, ahorita vamos a hablar de San Pablo,
Y también un punto importante, Alma, que nos gustaría saber que quisieras compartir a través de Dulce Encuentro con María, puedes comunicarte a través del chat. ¿Cómo era tu vida sin Cristo y cómo es a raíz de que llega a tu vida? No sé si tú tuviste la dicha a lo mejor de conocer de Jesús desde tu infancia a través de tus papás o fue a otra edad. Compártelo y dínoslo para que seamos iglesia edificante. Católica, es una fiesta importante católica porque es universal, porque es para todos, y la iglesia católica somos tú y yo, no solo los sacerdotes. Hoy estamos hablando de estos mártires, no solo ellos, somos todos. Y bueno, Alma, no sé si quieres comentar algunos saludos antes de continuar con la vida de San Pablo. Sí, mira, por aquí está Gloria Salas, dice: hola, Dios las bendiga. Gracias, Gloria, saludos, que creo que a esta hora todavía debes estar trabajando en su oficina. Rodolfo Villalón, también un hermano de comunidad, dice: Pedro y Pablo, ejemplo de evangelización por el poder del Espíritu Santo. Saludos, saludos también a ti. Y bueno, ya no puedo ver más por aquí, sí se ve que alguien más está conectado, pero ya no lo, a la brilla no me dejó ver. Muy bien, ahorita en lo que Alma puede ver, vamos a continuar con la vida de San Pablo. ¿Quién fue San Pablo? Pues bueno, fue un hombre de raza hebrea y religión judía. Era de una familia acomodada en Tarso. Acomodada significa que no era, a comparación de San Pedro, no era un hombre sencillo, sino un hombre pues con todo lo necesario y mucho más. Educado en el fariseísmo. Él mismo narra en alguno de sus escritos o en el texto bíblico de la carta a los Gálatas cómo su celo por el judaísmo lo llevó a perseguir al naciente grupo de los cristianos, y esto lo encontramos en el texto bíblico, Gálatas capítulo 1, versículos del 13 al 14. Antes de Cristo sí era un fanático, un hombre instruido, un hombre acomodado, y ¿qué más era? Claro que era así, porque bueno, era instruido, y él, fíjate, pero lo que tenía Pablo es que tenía, bueno, pienso yo, obviamente solamente Dios conoce tu corazón, pero por eso se encontró con Jesús, porque él sí tenía como una recta intención de buscar la verdad, de buscar la voluntad de Dios. Pero entonces en ese tiempo lo que él hacía es que a los cristianos o a los que seguían a Jesús los consideraba contrarios a la pureza de la religión judía. Imagínate, o sea, contrarios. Y por eso Saúl estuvo presente aprobando cuando San Esteban, el primer mártir, fue apedreado y muerto. Porque lo que hacía San Pablo era eso, perseguirlos y darles muerte, porque lo sentía que estaban traicionando la verdadera religión. Así es. Tuvo también una educación natural mucho mayor que los humildes pescadores, que fueron los primeros apóstoles de Cristo. Decimos educación natural, ¿por qué? Porque los otros apóstoles tuvieron al mismo tiempo a Jesús como maestro, recibiendo así una educación divina. Pero esto es importante, porque bueno, también recibió San Pablo por gracia de la revelación de Dios mismo. San Pablo no convivió físicamente con Jesús, pero siendo docto tanto en la sabiduría humana como en la divina, Pablo estaba en posición de enseñar que la sabiduría humana es nada en comparación con la divina. Esto es importantísimo, Alma, el día de hoy, que creemos o podemos llegar a pensar como padres, ¿por qué no? Que es importante la formación de mi hijo y quiero que sea, no sé, tal X carrera, ¿no? Y es importante, pero no le damos la importancia a la sabiduría de saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto es importante. Mencioné, Alma, que recibió una educación natural, que los apóstoles recibieron la formación a través de Jesús. San Pablo era un hombre preparado, instruido, pero no tenía, antes de Cristo, no tenía la sabiduría que Dios le concedió por revelación. Este es, de verdad, es un regalo grandísimo a San Pablo. Yo les preguntaba en un momento antes de iniciar con la vida de San Pablo, si quieres compartir tu testimonio, cómo era tu vida antes de Cristo. Alma, yo me pregunto, a veces, platicando con alguno de mis hijos, les digo, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Y digo, ¿cómo yo podía pensar esto? Y digo, ¿qué me hizo cambiar? ¿Qué me hizo pensar diferente? Aprender a ver las cosas de diferente forma.
Y yo veo a veces veces en tu entorno gente pudiera decir de tu edad, ¿no? Que creemos que madurar tiene un significado, una relación con aumento de la edad, y no necesariamente, no, de verdad que no. Y ves gente de tu edad que dices, ¿cómo pueden seguir pensando igual? Y es donde te das cuenta lo que el Señor va regalándote a través de su gracia, pudiéndote permitir ver más allá de lo que podemos ver y con lo que crecimos y con lo que aprendimos. Así es, Jasmine, y es que esto es porque el Espíritu Santo nos toma y nos va instruyendo, nos va educando, nos va formando y nos va guiando, pero no nada más a ti y a mí, a todos, porque a través del bautismo lo tenemos, nada más hay que escucharlo un poquito. Y bueno, Pablo hizo precisamente, Jesús le hace un llamado a Pablo, por eso decía hay que escucharlo, él lo escuchó y transformaba todo lo que en él creía y conocía, porque la diferencia de Pedro con Pablo es que Pablo, ya dijimos, era un hombre culto, instruido, era el preferido de Gamaliel. Gamaliel era de los que los enseñaba, ¿no? Los instruía, los educaba en esta línea. Hasta que en una ocasión, Pablo, obviamente, como dijimos ya, Pablo se iba a diferentes lugares a perseguir a los cristianos para darles muerte. Y con ellos no nomás iba él, llevaba soldados para hacerlo. Entonces, en esa ocasión, camino a Damasco, Jesús mismo se le reveló y le llamó para seguirle, como antes había hecho con los apóstoles, que es lo que conocemos, el famoso que lo tumbó del caballo, ¿sí? Imagínense. Y entonces ahí Pablo se da cuenta, bueno, ya si nos ponemos a leer en la palabra, ahorita no lo voy a hacer porque pues nos llevaría mucho tiempo, pero podemos ver cómo Pablo en ese momento queda ciego y a Jesús le va revelando poco a poco, y a partir de ahí, bueno, inicia, ¿verdad? O sea, empieza a cambiar. No fue de un día para otro también decir, ya entendí, no. Fue poco a poco, porque también, bueno, tuvo algunos encuentros con Pedro para poderse poner de acuerdo. Así es. Bueno, el Señor también le dijo al mismo Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los que te envío para que abras sus ojos y así se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Palabra de Dios. Esto lo encuentras en el texto bíblico Hechos capítulo 26, versículos del 15 al 18. Fue Cristo quien lo tira por tierra, fue capaz de entregarle absolutamente todo a San Pablo, y San Pablo se entrega de una forma, Alma, que muchas veces hemos escuchado las palabras de San Pablo, que dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esta es una invitación hoy, porque no, San Pablo, que nos invitarnos a vivir nosotros, que sea Cristo de verdad el Rey de mi vida, que sea Cristo quien transforme, dejar a Cristo que entre, dejarlo que tumbe. ¿En qué área de mi vida puede tumbar algo? En el área económica, profesional, de servicio, no lo sé, en qué área de tu vida y de mi vida es necesario que entre Jesús, tumbe algo para que Él reine, para que podamos cumplir la misión perfecta que tienen todos y cada uno de nosotros. A veces lo que tenemos tiempo creyendo, Alma, en este caso San Pablo, con lo que creció, el preferido de Gamaliel, pues sí, un hombre de lo que pudiéramos decir hoy, bien aplicado, pero aplicado sabiéndose todo, ¿no? Pero con todo lo que creía, llega Cristo y se lo derrumba. Exactamente. La sabiduría verdadera que viene a través del poder divino. Así nosotros también por ahí podemos estar segurísimos con algo y viene Cristo y nos derrumba lo que teníamos. Pero bueno, también sabemos que así como el centro del mensaje que Pablo predicaba, Jasmine, el primero, la figura de Cristo desde la perspectiva de lo que ha realizado cara a la salvación de los hombres. Esta es parte del mensaje que Pablo predicaba. La figura de Cristo desde la perspectiva de lo que ha realizado cara a la salvación de los hombres. Y bueno, Pablo escribió, como sabemos ya en la palabra de Dios, 13 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Y están dirigidas a las comunidades de gentiles, paganos, convertidos por su predicación,
En estas cartas nos exhorta, nos guía en la fe y nos enseña sobre ética y doctrina. Por eso se dice que Pablo fue enviado a los gentiles, o sea, por eso nos llegó la palabra de Dios a todos nosotros, porque ir a los gentiles quiere decir que él predicó todo el área que es fuera de Jerusalén. Por eso nos llamamos católicos, ¿por qué, Alma? Porque es iglesia universal, no solo destinada para una parte, sino para todo el universo. Y bueno, en este sentido también podemos decir que la clave para entender la teología está en el concepto de la conversión. ¿Cómo pasó de la ignorancia a la fe? Y de la ley de Moisés a la ley de Cristo, del pecado, Alma, a la gracia también. Ahí debemos aquella frase, ¿no?, que decimos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, así es, de verdad que gran frase que me llena de gozo, de ánimo y de esperanza. Pecamos por desconocimiento, Alma, pero en Cristo hay salvación a través de su gracia. También ahí escuché una frase, ¿no? Tú te la sabes más, de que, ¿cómo va? De cuando eres ignorante, seguro protestante. Católico ignorante. Católico ignorante, seguro protestante. Entonces, hoy en Dulce Encuentro con María queremos recordar los puntos específicos de San Pedro y San Pablo, de saber por qué estamos llenos de fiesta, por qué el día de hoy la invitación es a vivir la misa como si fuera el domingo, la importancia de estos dos grandes pedestales de nuestra Santa Iglesia Católica y la invitación también a la conversión. Leer la palabra, que es a través de la palabra que conocemos, llamamos a Jesús, pero que también nos instruye, nos forma y nos corrige. Queremos vivir, saber aprender a vivir, saber guiar a nuestros hijos, nuestras empresas, nuestras familias, mi ministerio, mi grupo, tomar decisiones, las importantes hasta las más simples, a través de las Sagradas Escrituras. Y bueno, Jasmine, así como mencionamos que Pedro, ¿cómo murió? Porque Pedro murió, ya dijimos, crucificado, pero boca abajo. Pues Pablo, apóstol de los gentiles, que ya mencionamos, él predicó a Cristo crucificado, ya dijimos también, a judíos y griegos, o sea, ya todo lo que viene siendo fuera del área de Jerusalén. Pablo fue degollado y enterrado en la vía Ostiense, así se llama, fíjense, fue degollado y enterrado, degollado. En este día su triunfo es celebrado por todo el mundo con honor y veneración, aclarando, veneración. En la iglesia lo celebramos con misa de precepto porque son los dos grandes pilares de nuestra iglesia, pero los veneramos. Esto no quiere decir que los tomemos igual que Jesucristo, por supuesto que no, nunca. O sea, pero son grandes pilares, y sobre todo que Pedro, bueno, pues es el sucesor, el que dejó Jesucristo como como el primer papa de la iglesia. Así es, y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Es así como los dos, con la fuerza de la fe y el amor en Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio, ya lo hemos mencionado. Y bueno, en este día también felicitamos a nuestro Papa Francisco grandemente y nos unimos a la oración en la que estamos llamados tú y yo a hacer por él, por nuestro Papa Francisco. Alma, inicié este programa diciéndonos también, la semana pasada lo mencionamos, ¿no?, que hoy es el día del Inmaculada Corazón de María, así como el día de ayer fue el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es el del Inmaculado Corazón de Nuestra Madre María. Pero hiciste una pregunta, Alma: ¿cómo debe vivir una familia consagrada al Inmaculado Corazón de María? Pues bueno, hoy te vamos a dar estos puntos importantísimos para continuarlos si ya lo estás haciendo, y si no, iniciar. Fidelidad a la iglesia y a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión habitual. Hoy es día de misa de precepto, entonces si no estás en gracia, ¿por qué no acudir a al sacramento de la confesión y comulgar del cuerpo y la sangre de Cristo? También oración personal y familiar, especialmente, ¿por qué no?, el rezo del Santísimo Rosario en familia. Sí, así es. También tener una imagen del Corazón Inmaculado de María en un lugar destacado del hogar. Bueno, por aquí podemos ver una imagen de María, no es del Inmaculado Corazón, pero pueden tener una así, claro. Apoyar también a su parroquia de la manera que ustedes puedan, hablando de su parroquia, a su grupo, su comunidad, con su tiempo, con sus recursos. Acuérdense que los recursos no nada más son materiales, también son personales, o sea, con tu trabajo. Así es, y bueno, renovar regularmente la oración de consagración a la familia. Y bueno, también podemos rezar, porque no, la oración que sabemos, se conoce como consagración a María, el de: oh Señora mía, oh Madre mía, diario, en familia. Hoy que es sabadito, si tienes la oportunidad que esté en tu familia, en tu casa también,
un punto de reunión sería, ¿por qué no ver la película de San Pablo como familia? Crecer todos en la fe. Y bueno, se nos ha terminado el programa, hermano. Si quieres mencionar algo antes de terminar Dulce Encuentro con María. Bueno, nada más por aquí está Kate Costa dice saludos, Dios les bendice. Saludos, y Kate. Ricardo también. Ajá, en lo que están viendo, ya ves que te aparecen luego algunos nombres por ahí, pero no puedes ver todos. Así es, y bueno, antes de terminar, agradecemos también quien nos apoya grandemente a Rose Acosta en dirección. Gracias por tu servicio. Y bueno, los invitamos a que nos escuchen y nos sigan todos los sábados en punto de la 1 de la tarde. También nos encuentras en YouTube como Dulce Encuentro con María. De verdad que crezca el ejército de María. Unámonos como iglesia, venerándola, amándola, pero también tú y yo ser responsables, alma, de poder reflejar a Cristo a través de la presencia misma del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, yo sin más por el momento me despido de ustedes, Jazz Martínez y Alma. Agradecemos la salidita que tenemos hoy nueva, que nos hicieron favor de regalarnos para este programa. Claro que sí, antes de despedirme de ustedes, quiero agradecer a Héctor Tenorio, por supuesto, que es el que nos ha apoyado tanto con la música que escucharon de entrada, como ahorita vamos a estrenar la que tenemos de salida, que también él, bueno, nos está apoyando con esto para que el programa, bueno, sea pues de mayor agrado para ustedes, por supuesto, y esperamos les gusta. Gracias por estar todos los sábados con nosotros. Les recordamos a la 1 de la tarde en puntito. Bueno, de repente a veces nos pasan unos minutos, ¿verdad? Pero es que a veces es por algunas situaciones técnicas. Gracias, se despide de ustedes su hermana en Cristo, Almadelia Alonso, y recuerda que Cristo te ama Y te lo anunciamos. Dios les bendiga. Se encuentra con María, se encuentra con María. Este y todos los sábados, en punto de las 13 horas, tiempo del Centro de México, por Nueva Alianza Radio. Se encuentra con María, se encuentra